Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas y hoy comenzaremos el estudio del capítulo 4 sobre álgebra booleana, específicamente con el módulo 22 sobre látices. Veamos entonces qué estudiaremos en el capítulo 4. Este capítulo de álgebra booleana veremos los siguientes módulos. El módulo 22 látices, álgebras booleanas, las expresiones booleanas, álgebra de conmutación, simplificación de circuitos y por último el diseño de circuitos. Vamos a ver un breve resumen de lo que se estudiará en este capítulo 4. En este capítulo introduciremos el concepto de látiz como un conjunto parcialmente ordenado en el que todo subconjunto de dos elementos tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. También se estudiará el concepto de álgebra booleana, que no es más que una látiz complementada y distributiva con al menos dos elementos, y se introducirán las expresiones booleanas y la forma de escribirlas, específicamente dos formas fundamentales, la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Como aplicaciones de álgebras de Boole vamos a ver el álgebra de conmutación, la simplificación y el diseño de circuitos. Entonces comenzamos con el módulo hoy relativo a látices. En este módulo estudiaremos el concepto de látiz, qué cosa es una sublátiz, las propiedades de las látices, propiedades adicionales, propiedades de orden de las látices y por último unos tipos especiales de látices. Los objetivos de este módulo son definir el concepto de látiz, estudiar las propiedades de estas látices, estudiar los diferentes tipos de látices. Al final de este módulo, los estudiantes deben estar en capacidad de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es una látice? ¿Qué es una sublátice? ¿Qué es una látice acotada y complementada? ¿Qué es una látiz distributiva? Entonces, en el siguiente mapa conceptual vamos a ver que una látiz no es más que un conjunto parcialmente ordenado en el que cada subconjunto de dos elementos tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Estas látices poseen propiedades entre las cuales se destacan la ley de idempotencia, la ley conmutativa, la asociativa y la ley de absorción. También vamos a estudiar unos tipos de látices que se distinguen, como son las látices acotadas, las látices distributivas y las látices complementadas. Comencemos entonces introduciendo el concepto de látice. Una látice o red es un conjunto parcialmente ordenado por una relación de orden en el cual cada subconjunto de dos elementos A y B tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Vamos a denotar esta mínima cota superior como A más B, o sea, la mínima cota superior del conjunto AB se va a denotar por A más B, o también con las siglas M, C y S. Similarmente, se escribirá la máxima cota inferior del conjunto AB como MCI y se denotará también como A por B. Vamos a ver entonces ejemplos de látices. El primer ejemplo será el conjunto potencia de un conjunto, o sea S un conjunto no vacío, P de S es el conjunto potencia de ese conjunto, o sea, el conjunto formado por todos los subconjuntos de los elementos del conjunto S. La operación de inclusión habíamos visto en el capítulo anterior que define una relación de orden parcial en el conjunto potencia del conjunto S. Entonces, para cada dos elementos A y B, aquí se puede definir una mínima cota superior de los conjuntos A y B. En este caso sería la unión de los conjuntos A y B y lo denotaríamos como A más B. Igualmente, para cualesquiera dos subconjuntos de PS, se puede definir una máxima cota inferior de los conjuntos A y B, que se denotaría por A por B, y es la intersección del conjunto A y el conjunto B. Por tanto, llegamos a la conclusión que el conjunto potencia del conjunto S
con el orden parcial definido por la relación de inclusión es una látice, porque vimos que es un conjunto parcialmente ordenado donde cada par de elementos posee una mínima cota superior y posee una máxima cota inferior. Otro ejemplo de una látice sería el conjunto de todos los divisores positivos de un número entero n. Dado un número entero n, si denotamos por d sub n el conjunto de todos sus divisores positivos, entonces este conjunto ordenado por la relación de divisibilidad también es una látice. Para eso tenemos que destacar que para cada par de elementos, o sea, cada par de divisores positivos del número entero positivo n, va a existir una mínima cota superior y va a existir una máxima cota inferior. Vamos a ver cuáles serían estas cotas. Si tenemos dos elementos A más B que son divisores positivos del número entero n, pues la mínima cota superior sería el mínimo común múltiplo de los números A y B. Igualmente, la máxima cota inferior de estos dos números sería el máximo común divisor de los números A y B. Como esto se cumple para cualquier par de elementos de D sub n, llegamos a la conclusión que D sub n, ordenado por la relación de divisibilidad, es una látice. Vamos a ver un ejemplo concreto de esta látice. Sería si n es igual a 20, entonces D sub 20 va a estar formado por todos los divisores positivos del número 20, que sería 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Como habíamos dicho anteriormente, este conjunto ordenado por la relación de divisibilidad va a ser una látice. Esto se puede observar claramente en el diagrama de Haas de este conjunto parcialmente ordenado. Este diagrama tiene esta distribución. Como podemos ver, para cualquier par de elementos de este conjunto se puede encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Por ejemplo, si tomamos los elementos 2 y 10, la mínima cota superior sería 10 y la máxima cota inferior en este caso sería 1. Si tomamos los elementos 4 y 10, la mínima cota superior sería 20 y la máxima cota inferior sería el elemento número 2. Así podríamos probar con cualquier par de elementos que forman el conjunto de los divisores positivos del número entero 20. Vamos a ver entonces otro ejemplo en el presentador visual. Analicemos, veamos este ejemplo. Analizar el conjunto parcialmente ordenado representado por el siguiente diagrama de Haas. Aquí tenemos un conjunto parcialmente ordenado. Lo que queremos averiguar es si este conjunto parcialmente ordenado, por la relación que se expresa en este diagrama de Haas, es o no una látice. Para determinar si es una látice, tendríamos que comprobar que todo par de elementos de aquí tiene una mínima cota superior y tiene una máxima cota inferior. Aquí podemos ver claramente que si nosotros tomamos el subconjunto de dos elementos, F y G, que son estos elementos que están en la parte superior del diagrama de Haas, por tanto estos dos elementos no tienen una mínima cota superior, o sea que no existe la mínima cota superior del conjunto de dos elementos F y G. Por tanto, como existe un subconjunto de dos elementos que no tiene una mínima cota superior, pues ya este conjunto parcialmente ordenado no es una látice. Veamos entonces otro ejemplo de otro conjunto parcialmente ordenado para averiguar si es o no una látice. Veamos entonces el siguiente conjunto parcialmente ordenado representado por su diagrama de Haas. Y veamos entonces si este es o no una látice. Para eso necesitamos explorar todos los pares de elementos de la látice, a ver si para cada par de elementos se puede encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Tomemos inicialmente el conjunto formado por B y C. Veamos que el elemento D es una cota superior de B y C. O sea que D es cota superior
de B y de C. Igualmente podemos ver que el elemento E también es cota superior de B y C. Sin embargo, los elementos D y E no son comparables. Por tanto, no podemos decir que existe una mínima cota superior para B y C. Por tanto, el elemento B y C, el par de elementos B y C, este subconjunto de dos elementos, no tiene mínima cota superior. Pero acá si analizamos ahora el conjunto D y E, pues ocurre un caso similar. Si veamos el conjunto D y E, vemos que C ahora es cota inferior tanto de E como de E. Y vemos que B es cota inferior tanto de D como de E. Sin embargo, B y C no son comparables. Por tanto, tenemos que no existe la máxima cota inferior del subconjunto de E. Por tanto, llegamos a la conclusión de que este conjunto parcialmente ordenado dado por su diagrama de Hatch no es una látice. No es una látice. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo nos dan un conjunto parcialmente ordenado bajo una relación de divisibilidad. Y nos piden averiguar si este conjunto parcialmente ordenado bajo la relación de divisibilidad es una látice. Fíjense que este conjunto que tenemos acá está formado por divisores del número 72, pero no es de 72. ¿Por qué? Porque aquí faltan varios divisores positivos del número 72. Dibujemos el diagrama de Hatch de este conjunto parcialmente ordenado y utilizando el diagrama de Hatch vamos a poder dilucidar si se trata o no de una látice. O sea, aquí tendríamos en el diagrama de Hatch, aquí estaría el elemento 2, aquí estaría el elemento 3, 6, que es cota superior tanto de 2 como de 3, aquí tendríamos el elemento 12, después tendríamos tanto el elemento aquí con 24 y aquí tendríamos 36 y por último tendríamos el número 72. Si ahora analizamos el subconjunto de dos elementos formado por los números 2 y 3, que son estos que están acá, vemos que no existe una máxima cota inferior. Simplemente 2 y 3 no tienen cota inferior. Por tanto, en este caso, esto tampoco es una látice. Sin embargo, si yo agregara a este conjunto todos los números que faltan para formar el conjunto de divisores de 72, se agregaría el 1, el 3, el 4, el 8, el 9, el 18, pues se me convertiría en el conjunto parcialmente ordenado por la relación de divisibilidad de todos los divisores de 72. Y como habíamos visto anteriormente, esto sí es una látice. Veamos entonces el concepto ahora de sublátice. ¿Qué sería una sublátice? En el caso que tenemos que L con la relación de orden parcial, recuerden que este menor o igual significa la relación de orden parcial que está dado sobre el conjunto L y no implica que sea necesariamente la relación de menor o igual que conocemos, la relación usual que se da entre los números naturales, enteros o reales. Pues si tenemos una látice que está dada sobre un conjunto parcialmente ordenado por la relación de orden menor o igual, a un subconjunto no vacío S de L se le llama una sublátice de L si se cumplen las siguientes dos condiciones. Para todo A y B de S, A más B también pertenece a S. Y para todo A y B de S, A por B también pertenece a S. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el subconjunto S es en sí una látice por la misma relación de orden. O sea que si yo tomo dos elementos cualesquiera de S, su mínima cota superior también tiene que estar en S y su máxima cota inferior también tiene que estar en S. Veamos un ejemplo
de subconjuntos de una látice que pueden ser sublátices o pueden no ser. Veamos entonces en el presentador visual el siguiente ejemplo. Nos dan el conjunto de todos los divisores positivos del número 20, ordenado por la relación de divisibilidad. Ya habíamos dicho que este D sub 20 es una látice. Ahora vamos a tomar diferentes subconjuntos de este conjunto y averiguar si bajo la misma relación de divisibilidad el subconjunto tomado es una sublátice. Dibujemos primero el diagrama de Haas de D sub 20. Aquí tenemos el elemento 1, aquí estaría 2, aquí viene 4, aquí 5, aquí viene 10 y por último tendríamos 20. Esta es la látice, el diagrama de Haas de la látice de D sub 20. Tomemos el primer subconjunto. Este subconjunto que lo denotamos D sub 10, como se puede ver también es el conjunto de los divisores positivos de 10. Por tanto, evidentemente que es subconjunto de D sub 20. Si nosotros dibujamos este subconjunto, tendríamos este diagrama de Haas. 1, aquí tendríamos 2, después tendríamos 5 y por último tendríamos 10. Notemos que esto sí es una sublátice. ¿Por qué? Para todo par de elementos que tomemos, siempre existirá la mínima cota la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Como pueden ver que la mínima cota superior de 2 y 5 es 10 y la mínima cota y la máxima cota inferior de 2 y 5 en este caso sería 1. Lo mismo ocurre con D sub 4. Aquí tendríamos entonces el 1, aquí tendríamos el 2 y por último el 4. En este caso, nuevamente, para cualquier par de elementos, 1 y 2, 2 y 4 y 1 y 4, pues existe la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Por tanto, esto también es una sublátice. Veamos entonces el último conjunto que tenemos acá. Tomemos otra hoja. El último conjunto que tenemos acá, que lo denotamos como D asterisco, que está formado por los elementos 1, 4, 5 y 10. Si dibujamos este diagrama, ¿qué tendríamos aquí? En este diagrama tendríamos el 1, aquí vendría el 4, aquí el 5 y por último el 10. Como vemos, los elementos 4 y 10 no tienen mínima cota superior. Por tanto, de aquí concluimos que este D asterisco no es una sublátice de la látice D sub 20. Porque ella de por sí tiene un conjunto de dos elementos que no tiene mínima cota superior. Veamos entonces las propiedades de las látices. La primera propiedad sería A menor o igual que A más B, B menor o igual que A más B. Esto debido a que A más B es la mínima cota superior de A y B, por tanto es cota superior. Si A menor o igual que C y B menor o igual que C, sí y solo sí, A más B es menor o igual que C. A por B es menor o igual que A y A por B es menor o igual que B. Esto se debe a que A por B es la máxima cota inferior de A y B, por tanto es una cota inferior. C menor o igual que A y C menor o igual que B, sí y solo sí, C es menor o igual que A por B. A más B es igual a B, sí y solo sí, A menor o igual que B. A por B es igual a A, sí, solo sí, A menor o igual que B. Esas dos propiedades se deducen directamente de la definición de látice. A por B es igual a A, sí, solo sí, A más B es igual a B. Estas otras propiedades adicionales sería la ley de idempotencia, A más A es igual a A y A por A igual a A. La conmutativa, A más B igual a B más A y A por B igual a B por A. La asociativa, tanto respecto a la mínima cota superior como a la máxima cota inferior. La ley de absorción, donde A más A por B es igual a A y A por A más B es igual a A. Y ahora veamos entonces las propiedades de orden.
Si A menor o igual que B, entonces A más C menor o igual que B más C y A por C menor o igual que B por C. Si A menor o igual que B y C menor o igual que D, A más C menor o igual que B más D y A por C menor o igual que B por D. Y veamos entonces algunos tipos especiales de látices. Una látice se dice acotada si tiene un elemento máximo y un elemento mínimo. El elemento máximo se va a denotar por 1 y el elemento mínimo se va a denotar por 0. Vamos a decir que una látice es distributiva si para todo A, B y C de la látice se cumple las siguientes leyes distributivas. A más B por C es igual a A más B por A más C, y A por B más C es igual a A por B más A más C, más A por C. Si esto se cumple para todo elemento A, B y C, entonces la látice se llama distributiva. Un ejemplo podría ser el conjunto, dado un conjunto S, el conjunto potencia de SP sub S, ordenado por la relación de inclusión. Ya sabíamos que era una látice. Vemos que esta látice es distributiva, ya que las operaciones de unión e intersección, que son las que nos dan la mínima cota superior y la máxima cota inferior respectivamente, también cumplen con las leyes distributivas. Vamos a ver un ejemplo sobre una látice que no es distributiva. Veamos este ejemplo. Establecer si es o no distributiva la látice que se representa en este diagrama de Haas. Nosotros lo que debemos verificar, por ejemplo, si se cumple que E por D más C es igual a E por D más E por C. Si esto no se cumpliera para estos tres elementos que hemos tomado, D, C y E, pues ya querría decir que hay tres elementos que no cumplen esta propiedad y la látice no sería distributiva. Empecemos entonces con esta parte izquierda. Veamos qué cosa es D más C. D más C no es más que la mínima cota superior de D y C. Y en este caso la mínima cota superior de D y C es el elemento F. Si ahora tomamos E por D más C, esto es lo mismo que E por F. Y esto significa la máxima cota inferior de E y F. Como se puede ver en el diagrama, la máxima cota inferior de E y F nos da E. Veamos ahora qué tenemos en el miembro, en la parte derecha de esta relación. E por D no es más que la máxima cota inferior de E y D. Y fíjense que la máxima cota inferior de D y E es el elemento A. Y aquí E y C sería hallar la máxima cota inferior de los elementos E y C. En este caso la máxima cota inferior sería el elemento C. Si ahora entonces tomamos ED más E por C, tendríamos A más C. Por tanto aquí tendríamos que hallar la mínima cota superior de A y C. Y la mínima cota superior de A y C es C. Por tanto, por un lado obtuvimos E y por el otro obtuvimos C. Esto significa que esta látice no es distributiva. No es distributiva. Por último, veamos el concepto de complemento. Si tenemos una látice acotada con un elemento máximo que se denota como 1 y un elemento mínimo que se denota como 0, y A pertenece a la látice, a un elemento A' también de la látice se le llama complemento de A si cumple las dos siguientes condiciones. A más A' es igual a 1, o sea, la mínima cota superior de A y su complemento es 1, el elemento máximo, y la máxima cota inferior de A y su complemento es 0, que es el elemento mínimo. Entonces una látice se va a llamar complementada si es acotada y si cada elemento de L tiene un complemento. Por último vemos que una látice que si L es una látice distributiva y complementada, entonces para cada elemento de la látice existe un único complemento.
Con esto terminamos lo referente al módulo 22 y al concepto de látices, y en el próximo módulo vamos a estudiar las álgebras de Boole, que no es más que un tipo de látiz que es complementada y distributiva y que tiene al menos dos elementos. Muchas gracias.